Nosotros estamos empezando ahora un nuevo estudio acerca de la palabra de Dios. ¿A qué nosotros le conocemos como la palabra de Dios? Si usted escucha decir palabra de Dios, ¿qué es lo primero a usted que se le llega a la mente? La Biblia. La Biblia. No hay como la palabra de Dios, pues la Biblia. La fuente primordial de la palabra de Dios es la Biblia, porque es así como Dios nos ha dejado a través de los autores bíblicos, nos ha dejado su promesa, sus mandamientos, y nos ha dejado lo que a nosotros nos corresponde, que es siempre buscando una historia unificada que siempre apunta a nuestro Salvador, Jesucristo. Un pasaje del capítulo del libro de Hebreos nos habla acerca de que cómo es que la palabra de Dios ha llegado a las personas. Estamos convencidos de que la palabra de Dios es la Biblia. Sin embargo, Jesucristo también es la fuente de la palabra de Dios. Dios también se puede revelar a nosotros y se revela a nosotros a través de su creación. A eso se refiere la revelación general. Y la revelación particular es cuando Él se revela a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso es importante, hermanos, que esto lo pongamos como introducción. Sin embargo, déjenme mostrar cuál es el mapa o cuál es el plan del estudio de toda esta sesión de 6 capítulos, en las cuales primero nosotros vamos a aprender con la ayuda del Espíritu Santo para entender, buenos días, hermano, para entender por qué necesitamos la palabra de Dios. Y luego cómo es que nosotros debemos escuchar su palabra y no solamente escucharla, sino también estudiarla, meditarla y obedecerla. Hello, eso sí, hermana, muchas gracias. Es obedecerla, porque al final si solamente estudiamos la palabra de Dios, solamente se convierte en un conocimiento general, en un conocimiento académico. Si solamente escuchamos y entendemos, pero no hacemos práctica lo que hemos leído, entonces no nos serviría de mucho para nosotros. Y la última sesión sería cómo es que nosotros, ahora que conocemos de su palabra, podemos ahora tener la facultad de poder compartir. El día de hoy nosotros vamos a empezar con un estudio que se trata de por qué necesitamos la palabra de Dios. Y como le dije, hermanos, este estudio es para el creyente, no es para el que no conoce del Señor todavía. ¿Sí? Esto es porque esta es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Y eso, hermanos, es como una introducción. Lo que vamos a ver es la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo. Segundo de Timoteo se conoce como las epístolas pastorales que fueron escritas, fueron 3, ¿verdad? Primera, segunda de Timoteo y luego la carta a Tito. Y aquí en este pasaje vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo se refiere o le escribe a Timoteo, y esta es posiblemente la última carta que el apóstol Pablo escribió antes de ser ejecutado, porque el objetivo de Pablo era preparar a Timoteo para llevar a cabo la obra del evangelio después de que él ya no esté presente. Señor amado, Padre bendito, gracias por la lluvia que tú mandas, Señor. Gracias por recordarnos, mi Señor, que tú siempre estás en control de toda situación. Padre bendito, te pedimos, mi Señor, por las necesidades de nuestros hermanos, necesidades de salud, necesidades de comida, de techo, Señor, necesidades también espirituales, Padre amado. Gracias, mi Señor, porque a través de tu Espíritu siempre, Padre amado, nos estamos fortaleciendo gracias a tu Espíritu que vive en nosotros. Danos este poder, este denuedo para aprender de tu palabra que está inspirada por ti, mi Señor, y ayúdanos a confiar en tu palabra como tu palabra, Padre amado, divinamente inspirada, para que nosotros como hijos tuyos, mi Señor, podamos vivir rectamente y siempre haciendo todo para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos todo, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 ¿Qué les parece, hermanos, si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5, por favor? Ha habido muchos atributos de estas personas de los últimos tiempos, pero más o menos nos da una idea del tipo de personas que van a haber en los últimos días, en los postreros días, como dijo aquí el apóstol Pablo.
Cuando Pablo dice postreros días, así como usted leyó, hermano, Pablo detalla que la sociedad en estos tiempos se entregará a una decadencia moral, todos yendo hacia abajo. Estos postreros días se refiere al periodo entre la resurrección de Cristo y la segunda venida de Cristo, que todavía está por venir. Estos son los días en que vivimos nosotros ahora. A esto se conoce como la edad de la iglesia. Lo que el apóstol Pablo escribió hace 2000 años atrás a su hijo espiritual Timoteo, ciertamente describe también nuestra situación del siglo XXI. Podemos reconocer e identificar las características de estos hombres durante estos tiempos peligrosos. Incluso estos hermanos también impactan a los líderes espirituales, que también están sometidos a estas cosas que vienen en los últimos tiempos. En primer lugar, dice el apóstol, serían amadores de sí mismos. De otra manera, lo puede decir es, la gente estará llena de egoísmo. Avaros, también amadores del dinero, dice. Vanagloriosos, en otras palabras, jactanciosos. Dice que son arrogantes o soberbios, blasfemos. Aquí blasfemos sería más que nada abusivos, que utilizan sus palabras para, ¿cómo se dice?, insultar a las personas. A ese tipo de actitudes es lo que se refiere Pablo como blasfemos, desobedientes a sus padres, dice. También habla acerca de los ingratos, sin afecto natural. ¿Qué quiere decir sin afecto natural? En otras palabras, insensibles. Alguien que realmente no les importa nada. Implacables, no impecables, sino implacables, ¿verdad? Calumniadores, infatuados. ¿Qué es infatuados, verdad? Engreídos, vanidosos. A eso se refiere como infatuados. Pero fuera de todos esos 10 atributos o características del hombre de los últimos tiempos, hermanos, una de las consecuencias del pecado es que las personas se aferran a una apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Y esto es un mensaje de alerta para nosotros que somos de Cristo. Lo que parece ser la raíz del problema es que las personas están más empeñadas en vivir para sí mismas que en vivir para el Señor. Tener una apariencia de piedad. Puede que no sean verdaderos cristianos o que sean creyentes que no han madurado. También puede aplicarse en eso. Y eso también tenemos que nosotros tener en cuenta, hermanos, que también a nosotros nos falta madurar en nuestro crecimiento espiritual. Aquí esto es un aspecto importante del versículo 5, hermanos, y eso tenemos que estudiarlo. Dice que el apóstol Pablo, que de esa clase de personas, dice, debemos abstenernos y no debemos asociarnos con ellas. Como dice aquí, a estos evita. La Nueva Versión Internacional dice, con esta gente ni te metas. Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿qué quiso decir Pablo cuando él nos advirtió o le advirtió a Timoteo? A estos evitan. Porque también se puede interpretar, Roberto, porque ya ve que uno tiene que hablar de la palabra del Señor a quien sea, y aquí dice que los evite. Entonces, ¿cómo? Porque primero recordemos que esta carta fue escrita a Timoteo en una situación muy particular. Cuando Pablo dice a estos evita, como usted lo mencionó, hermana, esto no es un llamado a que nos aislemos. Porque si vamos a aislarnos, entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer la sal del mundo? Perdón, la luz del mundo y la sal de la tierra. Tenemos que hacer un impacto en el mundo, y si nos vamos a evitar y si nos vamos a aislar, entonces estamos haciendo todo lo contrario a lo que Jesucristo nos ha comandado en Mateo capítulo 5. Así es, hermano. Porque si evitamos a estas personas, entonces el evangelio no puede ser compartido con ellos. Entonces no podemos interactuar con estas personas. Pablo enseñó claramente en otro pasaje, en otra carta, Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 10, él dice a los de Corinto, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aquí también está dando una advertencia de con quién no debe juntarse. Pero después dice en el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones
o con los idólatras, pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Dice, ¿verdad? Entonces, si se van a salir del mundo, mejor para qué, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí Pablo. Timoteo debía mantenerse específicamente alejado de aquellos que afirmaban seguir a Dios, pero lo negaban a través de sus acciones y de sus enseñanzas falsas. Por otro lado, hermanos, hermanas, nosotros mismos también, si en nuestra congregación, hermanos, nosotros necesitamos ayuda espiritual de otros hermanos, entonces la ayuda que nosotros podemos recibir de otros hermanos es muy necesaria. Imagínense, hermanos, que yo esté en falta y usted se da cuenta que yo estoy en falta, usted me va a evitar. ¿Y cómo voy a saber yo que estoy en falta si usted me evita? Como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Necesitamos ayuda, hermanos, también por parte de otros cristianos, así que tenemos que tener cuidado cuando leemos de manera literal esto, que con esto se evita. No, esa no fue la intención del apóstol Pablo. ¿Sí? Como cristianos vivimos en un mundo que está en conflicto con la palabra de Dios y necesitamos su palabra en cada momento de nuestras vidas. Creo que la hermana trajo un buen punto, la hermana Pérez trajo un buen punto. Debemos hablarle a todos, pero se me hace a mí que cuando dice evita es el convivir con ellos. O sea, nuestro deber es hablarles, pero no de quedarnos ahí. ¿Qué les parece, hermanos, si pasamos a 2 de Timoteo capítulo 3? Ahora los versículos del 13 al 15, por favor. Si incluso los verdaderos creyentes podían caer en un comportamiento tan pecaminoso como Pablo lo estaba enumerando en los versículos anteriores, del versículo 2 al 5 de este capítulo, ¿cómo podría Timoteo protegerse a sí mismo y a su congregación? Recordemos que Timoteo era pastor de la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. La respuesta de Pablo fue simple: necesitaban la sabiduría que nos otorgaba la palabra de Dios. A estos malhechores e impostores, Pablo decía que iban a ir de mal en peor. Estaban tratando de engañar al pueblo de Dios, pero Pablo dijo que las personas estas irían de mal en peor y que no solamente se estaban engañando a tanta gente, sino que ellos estaban engañando a sí mismos. Y eso también es peligroso, hermanos. A veces nosotros o algunas personas no saben que están desviando a muchos personas con el engaño, cuando realmente ellos mismos están siendo engañados a sí mismos. Y quizás esto puede resonar en Pablo, en su experiencia misma que él tuvo, ¿verdad? Pablo menciona, el hecho de que Pablo mencionara de aquellos falsos maestros que estaban siendo engañados, quizás resonaba en su propia experiencia personal, como lo describe él mismo en su carta en el libro de los Gálatas. En el capítulo 1, en Gálatas 1, 13 al 14, él dice, ¿verdad? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Aquí Pablo está hablando acerca de el proceso de conversión que él tuvo, ¿verdad? Cuando él estuvo en el camino a Damasco y se le apareció el Señor Jesús y le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? A veces, hermanos, también tenemos que tener en cuenta que a veces vendrán estas fuerzas, estas cosas de confusión vendrán fuera de la iglesia. Otras veces, lamentablemente, vendrán del interior de la iglesia también. Eso también tenemos que tener muy en cuenta, hermanos. En el versículo 14, a ver qué dice, versículo 14, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Esta palabra persiste es muy importante, hermanos, que lo analicemos, porque la palabra persiste es igual que la palabra permanecer. ¿Recuerdan ustedes quién usó esta palabra permanecer?
Jesucristo lo mencionó en Juan capítulo 15, ¿verdad? Permaneced en mí, como dice, ¿verdad? Haciendo la parábola de los pámpanos, de la vid y los pámpanos. Gracias, hermano. Sí, eso es lo que dijo Jesús. Esto es lo que primero nosotros tenemos que ver. Timoteo debía persistir, permanecer, confiando en lo que había aprendido y había sido convencido. Y esta palabra para persistir es la misma palabra que usó Jesús para animar a sus discípulos a permanecer en él. Cuando Pablo le dice a Timoteo de lo que él había aprendido y había sido convencido, persuadido, estaba refiriéndose a las Sagradas Escrituras. Si bien es cierto, Reina Valera dice en este versículo, sabiendo de quién has aprendido, las traducciones modernas, las más actualizadas, lo ven en sentido plural, sabiendo de quiénes has aprendido, porque puede referirse a Loida, que era su abuela, puede ser a Eunice, que era su mamá, o puede haber sido al mismo Pablo, ¿verdad? Entonces son varias personas que han influido en la vida de este joven Timoteo para lo que él había sido aprendido y había sido persuadido en lo que se respecta a las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos muestra la manera como nosotros debemos ser santificados. Y durante ese proceso, hermanos, necesitamos la palabra de Dios constantemente, todos los días, para ser santificados. La palabra santificados, en otras palabras, significa parecernos más a Cristo Jesús. Necesitamos la palabra de Dios para distinguir lo que es la verdad y lo que es el error. Necesitamos la palabra de Dios para vivir más como Jesús y menos como el mundo. Gracias, hermano. En última instancia, hermanos, necesitamos la palabra de Dios para seguir marchando, para seguir caminando en el Espíritu. Entonces, hermanos, lo segundo que podemos aprender aquí de esos versículos, que es que la palabra de Dios nos muestra cómo ser salvos. Pero eso tiene un límite, hermanos, porque la palabra de Dios solamente nos muestra cómo nosotros podemos ser salvos. ¿Por qué, hermanos? Porque al final nosotros no somos salvos por la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros somos salvos por gracia. Así es, gracias, hermano. Como lo dice en Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del versículos 8 al 9. Entonces, con esta aclaración, hermanos, Pablo le recordó a Timoteo que, a diferencia de los falsos evangelios de que Timoteo quizás habría escuchado, las Sagradas Escrituras le iban a ayudar a él. ¿Por qué? Porque le iban a hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación no viene a nosotros simplemente conociendo la verdad de Dios como se revela en ambos testamentos, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Y el punto principal de la palabra escrita de Dios, hermanos, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, es llevar a las personas al conocimiento salvador de Dios. ¿Y cuál es ese conocimiento salvador de Dios? Jesucristo. Los escritos del Antiguo Testamento dieron sabiduría para la salvación, pero la salvación misma vino por medio de Jesucristo, como lo hemos leído en Efesios 2, del versículo 8 al 9. El punto de las Escrituras es contarnos una historia unificada, escrita por más de 40 o quizás 40 autores bíblicos por un lapso de aproximadamente 1000 años. Toda esta historia unificada lleva al final a Jesús y que tiene una oferta de sabiduría para todo el mundo. Jesucristo mismo les dijo a los fariseos en Juan capítulo 5, versículo 39. Cuando nosotros leemos Reina Valera, este versículo, déjenme leerlo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pareciera como un mandato, escudriñar las escrituras, pero leyendo bien qué es lo que quiso decir Jesucristo en este versículo, aquí les dice él a los fariseos: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. O sea, no les estaba diciendo que estaban equivocados, les estaba diciendo un cumplimiento, como un cumplido. Ustedes son buenos, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Pero después dice Jesús: y son ellas, las escrituras, que dan testimonio en mi favor. Leyendo dentro del contexto era de que ellos leían la palabra de Dios, pero ellos mismos se habían sido engañados en que no veían a Jesús, veían a la encarnación de Dios enfrente de ellos y eran incapaces de poder ver a Jesús como el Dios encarnado, a pesar de que las escrituras que ellos leían con tanta diligencia les mostraban a Jesús. Así también pasó con los apóstoles que estaban yendo por el camino de Emaús. Cuando Jesucristo resucitó, Él se les apareció por el camino. Y dice en este versículo 27 de Lucas: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían, o sea, de lo que de Jesucristo decían. En efecto, hermanos, la palabra de Dios es una historia unificada que apuntan siempre a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahí también podemos aplicarlo de que podemos saber la Biblia, podemos leerla como deciste al principio, pero si no la ponemos en práctica, de nada sirve. Sería solamente un ejercicio académico. Sí. El propósito de las Escrituras es llevar a las personas al conocimiento salvador de Dios, quien es Jesucristo. Ahora, con esto, hermanos, pasemos ahora a los siguientes versículos, en las cuales como nosotros aprendemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Él para madurarnos y para equiparnos. Del versículo 16 al 17, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí ahora estamos viendo, o se está mostrando, la naturaleza de la palabra de Dios. Previamente hemos visto su propósito, ¿verdad? Ahora nosotros vemos su naturaleza. La naturaleza de la palabra de Dios es que toda la escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, su naturaleza es vivificada por Dios. En el griego, si nosotros leemos en griego literalmente cómo significa esto, significa que ha sido soplada por Dios, un soplido por Dios. Y cuando usted encuentra la palabra soplido o aire, se refiere al Espíritu Santo. ¿Sí? Toda la escritura es vivificada por Dios, soplada por Dios o aliento de Dios. Las escrituras provienen de Dios mismo, aunque usó a personas regulares, comunes y corrientes, en un tiempo real para escribir sus palabras. Al final es Dios quien hace que la Biblia tenga autoridad. Que la palabra de Dios es vivificada por Dios. Esta es una referencia al rol del Espíritu Santo guiando a los autores bíblicos para que escribieran lo que Dios quería que su pueblo escuchara. Ahora, hermanos, dice que en este versículo 16, déjenme ver, el versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y después dice, y es útil. Pablo citó estas 4 áreas en las que la palabra de Dios nos ayuda a crecer en madurez espiritual. Hermanos, leámoslo mejor como para nosotros, ¿sí? La palabra de Dios es para enseñarme. La palabra de Dios es para enseñarme. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la palabra de Dios es útil para enseñarme, diciéndome cosas que antes yo no conocía. La palabra de Dios es útil para redarguir, y mejor utilicemos un lenguaje actual,
es para reprender. Es como dicen en inglés, rebuke. La palabra de Dios es para reprenderme, ¿verdad? Poniendo en evidencia las cosas que digo que creo, pero no vivo conforme a ellas. ¿Ok? La palabra de Dios es útil para corregirme, exponiendo mis maneras desordenadas de pensar y mis maneras desordenadas de comportarme. La palabra de Dios es útil para mi entrenamiento, para instruirme en justicia, mostrándome una nueva manera de verdaderamente de vivir como un ser humano. La palabra justicia aquí se refiere a rectitud, una manera recta de poder vivir, y eso es útil para ese tipo de entrenamiento. A medida que nosotros asimilamos la palabra de Dios con regularidad, la palabra de Dios trabaja integralmente dentro de nosotros, nos transforma desde adentro hacia afuera, nos madura nuestra fe y nos equipa para vivir una vida santa en un mundo donde abunda el pecado. El hombre de Dios, ¿a qué se refiere el hombre de Dios? Se refiere al siervo de Dios, al hombre de Dios. A eso se refiere que la palabra de Dios es para el creyente, ¿verdad? Porque, hermanos, como dijo Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Aquí en las escrituras, cuando dice que está enteramente equipado al hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea enteramente equipado, preparado, capacitado, se refiere a que sea total y completamente preparado para llevar a cabo toda la buena obra. Entonces, hermanos, ¿qué más podemos mencionar aquí? Es que, ¿por qué necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios? Si nosotros solamente lo vemos en el lado negativo, no es para acumular más información, no es para mostrar a otros cuánto sabemos, ¿verdad? O tampoco no es para impresionar a Dios para que podamos obtener su bendición. Más bien, las escrituras son más que un libro de autoayuda, son más que un manual. La palabra del Señor es un libro de sabiduría que siempre apunta a nuestro Salvador Jesucristo. La palabra de revelación, la palabra de Dios es revelación divina. ¿Podemos empezar con eso? La palabra de Dios es revelación divina. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Ahí radica la autoridad de la palabra del Señor, ¿sí? Porque viene de Dios mismo. La palabra de Dios es confiable, porque ahí radica toda la verdad. Y la palabra de Dios es práctica, hermanos, porque nos restaura y nos habilita para la vida, y por ella, por su palabra, somos bendecidos. Y podemos terminar con este versículo de Romanos. Romanos 15, versículo 4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí, hermanos, hermanas? Bendito Padre, Señor celestial, que está en los cielos, la tierra y en todo lugar. En esta mañana, bendito Padre, venimos como hijos tuyos ante tu presencia, dándole la honra, la gloria, las gracias, Señor, por este día que nos ha permitido estar aquí en su casa de oración. Gracias, bendito Padre, le doy en este día, Señor, por todas las bendiciones recibidas en nuestra familia, también en nuestra iglesia, Señor. Que usted, Padre Santo, abra las puertas de los cielos, Señor bendito, como lo ha hecho hasta este momento con la familia de Lupita, Señor. Que usted esté con ellos, los siga bendiciendo, los siga cuidando, los siga fortaleciendo, les siga dando esa sabiduría que solamente viene de usted para seguir adelante en este día y siempre, Señor, igual a cada familia aquí representada. No nos deje de su santa mano poderosa, Señor. Síganos guiando, síganos dando ese corazón de compasión para con nuestros hermanos y aún para con los demás, Señor. Síganos guiando en este día, síganos cuidando, síganos protegiendo, bendito Padre, en este día y siempre, Señor bendito. Porque todo, Padre Santo, yo se lo pido y se lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.